Bienvenidos. Hoy en Zona Desconocida, el misterio que trae Piriápolis, sobre todo en su creador, Francisco Piria. Bienvenidos a Zona Desconocida. Cuando hablamos de Uruguay hablamos de varios misterios, pero entre ellos una ciudad que es reconocida por su creador, Francisco Piria. Este ser que ha dejado un legado no solo en ese lugar, sino en varios lugares. Vamos a ver la historia de Francisco Piria. Francisco Piria, nacido en 1847, fue un destacado empresario, alquimista y visionario uruguayo. Conocido principalmente por ser el fundador de la ciudad balnearia de Piriápolis, nacido en Montevideo, Piria mostró desde joven una inclinación por los negocios y la innovación. Piria nació en el año 47, en agosto del 47, y tuvo una infancia muy difícil. Porque Piria, sus padres, al finalizar, digamos, la Guerra Grande, el Uruguay estaba en ruinas, lo llevan a formarse en Italia. Y ahí hay dos desgracias importantes que lo marcaron fuertemente, que su padre, que era marino mercante, muere en un accidente marítimo, y su madre, en el año 57, cuando tenía 10 años de edad, Piria, fallece en la epidemia que hubo de fiebre amarilla en Uruguay. Se revuelve como puede. Participa, zapatero, lustrabotas, se enrola en uno de los movimientos, bueno, en lo que es el ejército como recluta básico para comer, para poder vivir. Y con mucha habilidad, de a poco, increíblemente, va construyendo una fortuna. Francisco Piria fue primero un gran emprendedor, un gran visionario, luego un empresario, porque realmente tuvo una visión, podríamos decir, muy adelantada para su época. Venía con una mente muy europea. La historia de vida de Piria, bueno, al ser una persona que llegó con una mano atrás y otra adelante como adolescente, sin familia, sin nada, y cómo logró un imperio comercial a través de la empresa La Industrial. Bueno, él de la roca, de la tierra, logró hacerse rico, sacar el oro. Piria no solo fue un pionero en el desarrollo inmobiliario y turístico, sino que también se interesó por la alquimia y el esoterismo. Esta faceta de su vida influyó en muchas de sus decisiones y en la simbología utilizada en los edificios y monumentos de Piriápolis, como el Castillo de Piria y el Argentino Hotel, una construcción que reflejaba su interés por la alquimia y el misticismo. Cuando sale la idea de escribir un libro sobre los símbolos alquímicos del Argentino Hotel, yo le dije al gerente del Argentino Hotel, Juan Gabriel Méndez Requena, le dije, bueno, se dice que Piria es alquimista, pero déjame ver realmente la simbología que dejó aquí en el Argentino para ver si verdaderamente lleva el proceso que requiere la alquimia, porque la alquimia, como es una ciencia filosófica, tiene un proceso que debe llevarse, hay etapas que se deben cumplir. Entonces estuve estudiándolo más de 3 años, estuve estudiando, yendo todos los fines de semana a Piriápolis y estudiando todos los símbolos, y me di cuenta de que sí, de que había dejado todo un caminito como si fuera miguitas de pan, donde está de principio al fin toda la obra alquímica que culmina en la triple corona solar que está en la cima del hotel. Su sentido místico y esotérico lo llevó a incursionar también en el espiritismo.
sabemos que Piria participó, por ejemplo, de sesiones espiritistas para comunicarse con su primera esposa, en el cual fue el amor de su vida, que la extrañó. Murió muy joven en un parto. Pero también fue espírita. Le interesaba muchísimo el espiritismo y él tenía su medium de cabecera, una medium italiana llamada Eusapia Paladino, que se encuentra algo de información, se encuentra hoy en las redes de Eusapia Paladino, que era como la medium de moda que existía en Europa. Uno de los puntos de mayor discusión entre historiadores y especialistas en ocultismo es su relación con la masonería. Piria ingresó joven a una logia, creo la logia 9, si no me equivoco. Pero llegó a ser maestro masón. Todo escrito por él en sus publicaciones. Él armaba panfletos y opinaba y hablaba, un libre pensador totalmente. Y ahí da cuenta de que se va a la masonería porque, bueno, uno de sus hermanos, esos que lo abandonaron cuando él llegó, esos que abusaron de él, digamos, en el sentido de que llegó siendo adolescente y no había ni una casa para resguardarse, uno de sus hermanos quería ser masón. Él fue masón, fue poco tiempo, pero fue masón. Lo que pasa es que la masonería, la base de la masonería es la alquimia. Y también todo el conocimiento esotérico que él había bebido. Entonces, claro, era muy común que en aquella época aquellos que estaban afines con ese conocimiento y también tuvieran determinado estatus se reunieran en la masonería. Pero se ve que no quiso seguir por sus motivos, tendría en aquel momento, y bueno, estuvo muy poco tiempo estudiando o vivenciando el proceso masónico. Más allá de su condición de magnate y de individuo lleno de poder, su vida no estuvo exenta de conflictos, muchos de ellos familiares. La relación familiar de Piria con sus hijos fue muy complicada, porque claro, Piria tuvo una infancia muy difícil, fue muy difícil salir adelante en la situación que vivía el país, en la situación que sus hermanos le dejaron a Piria. Sin embargo, sus hijos tuvieron una vida extremadamente acomodada. Piria mandó a formar a sus hijos, al igual que él, al exterior, a Suiza, un colegio suizo de primer nivel, y claro, se sentían hijos de rico. Y en realidad el plan de Piria un poco cuando construye el Argentino Hotel es gastar todo el cash, todo el efectivo y dejarles algo para que trabajen. Tenía muy mala relación con sus hijos. Sus hijos menores vivían con él en la última etapa de su vida en lo que es hoy la Suprema Corte de Justicia por la Plaza Cagancha, abajo, y él vivía arriba, bien lejos. Supuestamente, simbólicamente, la arquitectura del Palacio de Justicia hace acuerdo a lo que es la Divina Comedia y sus hijos vivían en el infierno. Entre tanto símbolo dejado por él, también circula alguna versión en la que se cree que dejó un legado profético. A veces la gente dice que porque la pilastra de la Rambla, o esa especie de obelisco para que la gente entienda, encima tiene un orbe, ¿no? Que está simbolizando como el planeta Tierra. Y hay una suerte de, está mostrando el ecuador y es como un meridiano que pasa por encima, ¿no? Como si estuviera formando un gorrito para esa esfera. Y las leyendas cuentan de que Piria dejó eso porque en realidad toda esa parte del globo se iba a inundar. Pero en realidad Piria no era un fatalista, al contrario. Él creía en la humanidad, él creía en el progreso, él creía en el espíritu universal, como le llamaba, pues no le llamaba Dios, le llamaba el espíritu universal. Y en realidad lo que está simbolizando esa pilastra es el solsticio de verano, cuando el sol está en su cima. Además del amplio legado cultural y arquitectónico que dejó en varias ciudades, aparecen simbolismos también en su tumba.
En base a cómo es la tumba de Piria, que está entrando en el cementerio del buceo, en la puerta principal un poquito a la izquierda, es muy fácil de ubicar. Una tumba de estilo egipcio. Esa simbología egipcia es típica de los Rosacruces. Es más, Amorc, que es una corriente muy popular en Estados Unidos, Rosacruz, tiene exactamente los mismos símbolos que están ahí. Quiero invitarlos a mis actividades, las cuales pueden encontrar en Facebook Universidad Holística. Ahí todos mis cursos, mis talleres, mis conferencias las pueden encontrar ahí. Buscan Facebook Universidad Holística. Vamos a ver en esta sección ya clásica de nuestro programa algunos videos virales o noticias que aparecen en las redes comentadas e investigadas por Jorge Umia. Everybody listen up. You need to get in your seats right now. Hey, you kids, step forward, please. Facing forward, thank you. That's what I like. Everybody hang on! Oh. Is everybody okay? Así es uno de los varios videos virales que circulan sin contexto y que muestran personas que en medio de circunstancias normales y corrientes simplemente desaparecen. All right, let's go higher. You want to go higher? Yeah. Higher. You sure? Here we go. Blast off. Whoa! Oh my goodness, such a big girl. You doing good, Charlotte? Charlotte. Oh my God. Charlotte? Where did she go? She was just here. Where is she? Charlotte. 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 Our hope is in God, always and forever. As we wrap up, I'd like to ask that we all stand for one last song. Chris? What's going on? Chris? Where's everyone? Dejémoslo claro desde el inicio, antes de entrar en detalles. Nada de lo que ha visto es real. El origen de esto está en una serie de videos hecho por un grupo multimedia, Turning Point, para el Dr. David Jeremiah, un cristiano evangélico estadounidense, pastor de la Shadow Mountain Community Church, iglesia que está situada en San Diego, California. Muestran además entre ellos una cuidada relación que ejemplifica el detalle con el que se llevó adelante. Mostrábamos al inicio un autobús escolar donde desaparecían los niños. Pues bien, hay otro en el que se ven imágenes de la bodycam de un policía que habla con el conductor del ómnibus, quien le relata nerviosamente qué sucedió. Pero es que existe otra grabación de una persona que muestra esa escena desde su celular e incluso la llegada de los padres de los niños al sitio. Estos videos corresponden a una campaña que ejemplifica lo que se considera como el rapto. ¿Y qué es el rapto? Es un concepto, una interpretación de un texto del Nuevo Testamento. Y esa interpretación hace referencia a que los cristianos desaparecerán de la tierra en cualquier momento, llevados de este mundo en un tiempo de dificultades y sufrimiento global, tiempo al que se le llama la tribulación, momento en que la figura del anticristo ascenderá al poder y es al final de esa tribulación donde sucederá la segunda llegada de Cristo. La base principal de esta idea está tomada de una carta de San Pablo a los tesalonicenses, donde dice lo siguiente: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este es, de manera muy resumida, el origen de esa convicción. Es de orden aclarar que los videos se viralizaron en muchos canales que los tomaron, haciéndolos pasar como el registro cierto de un hecho puntual, sin dar contexto alguno. No fue un elemento más de propaganda, de difusión llevado adelante por esta iglesia. Claro está que, al aparecer en tantos canales y perfiles en las redes, por supuesto, se hicieron virales. Muchas de estas informaciones que analizamos en conjunto con Jorge Umia son enviadas por ustedes, así que lo pueden seguir haciendo a través de nuestras redes. Nos buscan en Facebook como Zona Desconocida, en YouTube también como Zona Desconocida, en Instagram Zona Desconocida ZD o en mi Instagram personal que es @HenryHerenser. Ya venimos. Hacemos referencia a su lugar de creación, con su obra más grande tal vez y más reconocida, que es Piriápolis, llena también de unos cuantos misterios. Vamos a verlo en esta segunda parte. Uno de sus logros más notables fue la creación de Piriápolis, un proyecto ambicioso que inició a finales del siglo XIX. Piria adquirió una vasta extensión de tierras en zonas costeras, hasta entonces deshabitadas. Y con una visión urbanística y turística avanzada para su época, comenzó a desarrollar la infraestructura necesaria para convertirla en un destino turístico de primer nivel. Fundó la ciudad en 1890 y promovió la construcción de hoteles, un puerto y diversas instalaciones recreativas, además de diseñar un sistema de transporte para facilitar el acceso a la zona. Se dice que originalmente a esta ciudad le habría bautizado como Heliópolis, la ciudad del sol. Bueno, normalmente la gente dice que le puso Heliópolis, ¿no? Pero tenemos que ser fiel al voto que impone la verdad y en realidad no hay nada escrito que él haya puesto Heliópolis. Pero acorde a lo que dicen los historiadores, que ellos son los encargados de recopilar toda esa información. He hablado con varios historiadores muy estudiosos de la vida de don Francisco Piria y no hay nada escrito que él haya puesto Heliópolis. Sin duda que aquellos que visitan la ciudad creada por Piria buscan signos y señales a interpretar en diferentes zonas de Piriápolis. Pero ¿dónde se encuentran? Bueno, por supuesto, la Fuente de Venus, el Cerro del Toro, Estela Maris, el Castillo de Piria aún conserva cosas también. O si no, los jardines mismos del Argentine Hotel, pero también en la Rambla. La Rambla pasa desapercibida muchas veces y las pilastras de la Rambla junto con los cálices de la Rambla también están hablando. ¿Qué se puede documentar? Bueno, también es verdad que mismo en Piriápolis, enfrente, digamos, a lo que es el Argentine Hotel, estaba el antiguo, los primeros hoteles donde hoy en día está la colonia de vacaciones de ANEP. Se conserva una vereda. Quizás Piria también era un gran vendedor y capaz que nos engaña y nos hace caer en trampas, pero ahí hay una cruz de estilo templario, pero que está construida con rosas. Y hay una vereda que tiene rojo, negro y blanco, que son, bueno, justamente colores típicos y claves en alquimia. Capaz que lo dejó para que entremos, para que compremos. Tal vez el edificio más llamativo y lleno de simbología de Piriápolis es el famoso Argentine Hotel, el cual, si observamos con la mirada adecuada,
podemos encontrar fuertes símbolos alquímicos, como parece ser el centro de la construcción, la zona de las escaleras, las cuales llevan a la azotea formando una gran y simbólica torre. Y abro la puerta y me encuentro con esa triple corona solar que está arriba del hotel, que está arriba en realidad de lo que es una torre, la típica torre del Atanor del alquimista, que si la miramos por la parte de atrás donde están las piscinas, te das cuenta realmente que es una torre, es el Atanor del alquimista, tal cual como están en los dibujos alquímicos que se ven en internet o en los libros. Entre la información encriptada que nos dejó, ¿hay algún simbolismo que podamos ver en forma sencilla? ¿Y sabes lo interesante? Si uno observa al atardecer, cuando el sol está casi por ponerse en el mar y está frente a uno de esos cálices, pero en la cuadra enfrente a la Rambla, porque si no, no lo va a poder ver, y empieza a buscar la ubicación para ver el sol, te da la sensación de que el sol ingresa dentro del cáliz, como si fuera una hostia ingresando dentro de un cáliz sagrado. Eso sucede en todos los cálices de la Rambla. Si buscamos la orientación, se ve. Luego de la muerte de Piria, quienes en principio comenzaron a administrar sus bienes fueron los hijos, pero por poco tiempo. Su hijo mayor quedó como encargado una vez que muere Piria en el año 33. Pero bueno, se pelea con su capataz y lamentablemente ya en enero del 34 hay una disputa, el capataz mata al hijo mayor de Piria y a partir de ahí vino la debacle de la familia porque bueno, los demás hijos no tuvieron la capacidad de trabajar. Es importante tener en cuenta que Francisco Piria dejó un gran patrimonio que hoy podemos encontrar en decenas de lugares. Dejó todo para el Uruguay, o sea, él se gastó toda su fortuna construyendo el Argentino Hotel y se lo dejó al Uruguay. Su visión innovadora y su capacidad para materializar sus ideas lo convierten en una figura clave en la historia del desarrollo turístico de Uruguay y en un ejemplo de emprendedor visionario. Analizando un poco lo que se vive hoy por hoy en Piriápolis, para aquellos que no saben, yo vivo justamente ahí en esa ciudad. Hay una cosa que veo muchas veces y que tiene que ver con lo que hoy se interpreta de lo que antes pasó ahí, ¿no? Que muchas veces veo que hay personas que van creyendo que tiene algo mucho más profundo o mágico de lo que es en realidad, ¿no? Muchas veces se interpreta de acuerdo a la sugestión que puede provocar en nosotros. Y me refiero también a los ritos y las prácticas que hoy por hoy se hacen dentro del recorrido místico o mágico que tiene el propio Piriápolis. Cuando veo que hay personas que están haciendo rituales que no tienen nada que ver con lo que originalmente se daba ahí. Y esto pasa también con la información que viene del mar, de civilizaciones antiguas, de navegantes y de testigos más contemporáneos. Muchas veces dicen haber vivido alguna realidad, pero no olvidemos que esas realidades están sesgadas también por su propio conocimiento, por sus propios paradigmas, por sus propias experiencias y que no precisamente son fiel reflejo de lo que se vivió ahí. Todavía hay mucho más por descubrir porque exactamente es lo que está pasando y además con el avance tecnológico vamos a ir llegando a niveles justamente más profundos y tal vez de esa manera llegando más hacia las zonas desconocidas. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.